Hola a todos, en la clase de hoy vamos a ver lo que son las funciones en Python. ¿Qué es una función en Python? Es simplemente una fracción de código que se podemos repetir o reutilizar las veces que nosotros necesitemos. ¿Cómo definimos funciones? Se definen con la palabra reservada def, seguido de eso debe haber un nombre de la función y entre paréntesis vamos a colocar si esta función recibe o no algún valor. Seguido de esto, dos puntos. Y dentro de la función, ya sabemos que la indentación van a ir las líneas de código que queremos que se repita. Entonces aquí tenemos un ejercicio para entender esto mejor. Definir una función que pida al usuario un número y le imprima multiplicado por 2. Entonces vamos a definir primero nuestra función con def y vamos a colocar el nombre que va a ser imprimir número. Y entre paréntesis vamos a colocar número. ¿Por qué? Porque necesitamos recibir un número para poder imprimirlo en esta función. Entonces este va a ser nuestro parámetro. Seguido de esto vamos a hacer un parseo del número. Un número. Vamos a colocar aquí una variable número a imprimir. Pero antes de eso tenemos que hacer un parseo del número. Entonces vamos a colocar in, entre paréntesis, la variable número. Y allí lo multiplicamos por 2. Entonces aquí ya tenemos esta segunda parte. Tener el número y multiplicarlo por 2. Ahora lo que tenemos que hacer es imprimir. Entonces lo que hacemos es un print, número a imprimir. Con esto ya tenemos nuestra función definida. Pero ¿qué pasa? Tenemos que llamarla. Tenemos que hacer un llamado a esa función para que se ejecute. Si nosotros en este momento ejecutamos nuestro código funciones, Python, funciones.py, no va a salir nada terminal. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos llamando a las funciones por defecto. Esas funciones no se ejecutan solas. Entonces, ¿cómo las vamos a invocar? Lo que vamos a hacer es primero hacer un input. Vamos a colocar número, que va a ser igual a un input con un mensaje ingrese un número. Seguido de esto, entonces llamamos a la función con el nombre, imprimir número, y entre paréntesis le pasamos lo que recibe esta función. En este caso, esta función necesita un número para poder imprimir. Entonces le pasamos el número que recibimos del usuario. Y ahora sí, se nos va a ejecutar nuestro programa. Entonces acá nos está pidiendo el número en la terminal, ingresamos un 2. Luego se hace el llamado a la función imprimir número. Esta función recibe un 2. Este 2 lo convierte a entero y lo multiplica por 2. Y lo que imprime es un 4, que es lo que estamos viendo acá. Pero no necesariamente las funciones pueden recibir estos parámetros. Nosotros podemos definir una función que no reciba ningún tipo de parámetro. Eso lo podemos hacer muy sencillamente. Podemos hacer aquí un def, eh, digamos, pedir entrada. Y este pedir entrada, digamos que no recibe nada. No necesitamos allí que nos envíen ningún parámetro para ejecutar esta función. Y entonces en pedir entrada vamos a hacer lo que estamos haciendo aquí en la parte de abajo. Un input, ingrese un número. Vamos a colocar aquí entrada, que va a ser igual a input, ingrese un número. Seguido de eso, lo que vamos a hacer es, lo que podemos hacer con las funciones es encadenarlas. Una función puede llamar a otra función. Entonces lo que vamos a hacer con pedir entrada es que llame a la función imprimir número e internamente se realice todo. Entonces vamos a hacer eso. Entonces aquí vamos a hacer llamado a la función imprimir número y le pasamos la entrada del usuario. Luego de eso, entonces ya no necesitamos aquí estas líneas y lo que tenemos que hacer solamente es llamar a esta función pedir entrada, que no necesita ningún parámetro. Entonces, para hacer el llamado a esta función, simplemente colocamos pedir entrada y entre paréntesis nada.
¿Por qué? Porque la función no le estamos definiendo algún valor que tiene que recibir. Y si ejecutamos nuestro código, vamos a recibir exactamente lo mismo que recibimos la vez anterior. Pedimos un número, ingresamos un 2 y nos imprime un 4. Entonces, esa es la funcionalidad de las funciones. Se encargan de realizar alguna tarea y nosotros podemos llamarlas cuantas veces queramos. Lo podemos hacer inclusive 2 veces. Entonces, por ejemplo, aquí, si volvemos a hacer un llamado a pedir entrada, entonces nos va a pedir un valor, luego va a llamar a la función imprimir número, lo multiplica por 2, lo imprime en la terminal y luego vuelve y se ejecuta este llamado. Entonces, vamos a ver eso. Entonces, ejecutamos nuestro código, Python funciones.py y nos pide que ingresemos un valor. Ingresamos el 2, nos imprime el 4, pero luego vuelve, por lo que estamos definiendo acá, este segundo llamado vuelve y nos pide un número. Aquí ingresamos un 4 y nos imprime un 8. Entonces esa es la funcionalidad de las funciones, tener como código reutilizable que nosotros podamos llamar una n cantidad de veces, las veces que necesitemos, de manera que no tengamos que hacer todo tan manual. Si nosotros quisiéramos hacer eso un poco menos repetitivo, podríamos utilizar allí un ciclo while o un ciclo de tipo for, pero entonces esa es la funcionalidad de las entradas, de las funciones. Adicionalmente a eso, pues entonces voy a mostrarles también qué pasa si nosotros acá a esta función número a imprimir, que es donde estamos haciendo un parseo de la variable número, que inicialmente es un string por este input. ¿Qué pasa si le ingresamos algo que no sea un número? Eso nunca lo hemos hecho en los ejercicios. Les voy a mostrar. Si ingresamos aquí la palabra de, el programa va a fallar. Y nos va a mostrar aquí un error. Nos dice literal inválido para la función in. ¿Por qué? Porque no puede convertir una letra a un valor entero. Lo que le estamos ingresando no es un número. Entonces aquí hay una funcionalidad que es capturar errores. Nosotros capturamos errores de la siguiente manera. Escribimos try, dos puntos, y dentro del try van a ir las líneas de código que posiblemente van a fallar. ¿Y qué es lo que va a fallar? Este parseo de la variable in. Si eso falla, entonces lo que vamos a hacer es un set, dos puntos, y imprimir un mensaje en la terminal que nos diga ingrese un número válido. Entonces, de esta manera, el programa va a validar que esa entrada que nos están enviando sí sea un número. Y si no es un número, entonces simplemente nos va a imprimir en la terminal eso, ingrese un número válido. Y el programa no va a fallar como lo está haciendo acá, nos va a mostrar esos errores que se interrumpió abruptamente el programa, no, sino que vamos a capturar de mejor manera esos errores. Entonces, si volvemos a ejecutar nuestro código, vamos a hacer aquí un CLC para limpiar la terminal y ejecutamos Python funciones.py. Entonces, ingresemos la letra R y nos dice ingrese un número válido. Entonces, aquí vean que ya no nos mostró ese error, sino que simplemente nos mostró un mensaje en la terminal que nos dice ingrese un número válido. Pero si todo funciona bien y le ingresamos efectivamente un número, entonces va a ser lo que se supone que debería hacer, que es imprimirnos ese número multiplicado por 2. Eso es todo por la clase de hoy. Lo que voy a necesitar entonces es que le tomen, escriban ese código y le tomen una captura al código junto con la salida en la terminal, donde se vea que implementaron estas dos funciones, imprimir número y pedir entrada. Esto es todo por la clase de hoy.